Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que me acompañen a la segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Segunda de Corintios 2:14, la palabra del Señor dice: Mas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. Amén. Voy a contarles una historia de un águila que se creía gallina. ¿Vale? Dice: un hombre que se encontraba caminando por el bosque observó un polluelo de águila que se encontraba en el suelo. Al verlo solo y desprotegido, decidió llevarlo a casa y colocarlo en un gallinero. A cabo de un tiempo, el águila comía y se comportaba de la misma forma de las gallinas. Un día un hombre experto en zoología pasó por aquel lugar y al observar tal rareza le preguntó al propietario del gallinero: ¿por qué tenía un águila encerrado en el corral? El hombre le respondió que durante todo el tiempo lo había alimentado de la misma manera con la comida de las gallinas, y siempre se había mantenido entre ellas, motivo por el cual nunca había aprendido a volar. Se comportaba como una de ellas, así que ya no es un águila, sino una gallina más. No obstante, insistió el zoólogo, es un águila y tiene instinto de volar, y con toda seguridad se le puede enseñar a hacerlo. El zoólogo tomó al águila en sus manos y le dijo: eres un águila, perteneces al cielo y no a la tierra. Abre tus alas y vuela. El águila se encontraba confundida y al observar que las gallinas comían, se reunió con ellas nuevamente. Al día siguiente, el zoólogo lleva al águila al techo de la casa y la animó diciéndole: no eres gallina, abre tus alas y vuela. Pero el águila saltó nuevamente en busca de la comida de las gallinas. El zoólogo se levantó temprano al tercer día y sacó al águila al corral, y la llevó a una montaña y la elevó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar y a abrir lentamente las alas, y finalmente, con un chillido triunfante, voló, alejándose en el cielo. Aquí vemos que el águila había perdido su identidad, había olvidado el propósito para el que fue creada y simplemente se adaptó a una vida como una gallina. Es importante notar que en los 3 intentos que hizo el zoólogo con el águila, solo dio resultado y fue el último, cuando decidió apartar el águila de las gallinas y llevarle a un lugar donde pudiera descubrir su verdadera identidad. Al igual que el águila, muchos de nosotros nos conformamos solo con lo que hemos aprendido. Vivimos una vida de pobreza, dolor y sufrimiento, siguiendo un patrón familiar. Hay quienes hemos sido marcados por diversas situaciones y llegamos a pensar que eso es todo y que las cosas siempre van a seguir igual. A veces nosotros somos personas que no hemos conocido al Señor desde muy pequeños y nos criamos con una mentalidad muy diferente. Vemos a nuestros padres cómo nos han criado, vemos las parejas como eran antes y vivimos en una mentalidad que pensamos que eso tiene que ser igual y que eso tiene que seguir y seguir, pero no vemos más allá que el Señor vino por nosotros, hizo un nuevo cambio. Aquí, como dice en el versículo 14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Dios. No nos dice que Él siempre que nos mantiene en un mismo lugar. Como vemos en la gallina,
se crió con las, el águila, se crió con las gallinas. Y él pensaba que era una gallina más. Y no vio más el propósito en que fue creado en esta tierra, que fue volar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros veamos el propósito que Él tiene para nosotros. Él no quiere que nos quedemos estancados. Él quiere que sigamos triunfando y mirando una meta más allá, que es estar con Él. Amén. Amén. Nosotros somos útiles para todo. Somos capaces para todo. Yo era una de esas personas que ahora mismo no hubiese estado aquí. Hubiese estado en una sillita, tranquilita, sin decir nada. Aquellas personas que me conocen de hace años, nunca me enfrentaba a saber lo que Dios tenía en mí. Dios me ha dado, como decir, talentos de los cuales he podido demostrar y he podido saber que el propósito de Dios es grande para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y doy paso a la alabanza. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque lo hacemos, porque soy amado. Porque soy amado. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Aleluya. Podemos sentir tu rostro, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas queremos danzar. El Señor, podemos sentir tu gozo, podemos sentir
Señor y en quien nosotros depositamos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe. Amén. Ayer ya pasó. Necesitamos al Señor hoy. Necesitamos que el Señor hable a nuestras vidas y que sea trabajando en nosotros de una manera que nosotros podamos encaminarnos en su voluntad y ser agradables a Él. Amén. Amén. Recordar que el miércoles estamos con el estudio bíblico a las 7:30 de la tarde. Vamos a empezar un nuevo libro y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que os animo a que estéis viniendo y compartiendo también acerca de las enseñanzas de la palabra del Señor de los días miércoles. Y el viernes estamos aquí a las 7:30 de la tarde orando y adorando al Señor. También os extiendo la invitación a aquellos que podáis venir a asistir aquí juntos, estemos adorando y orando al Señor. Amén. Amén. Seguimos protegiéndonos, ¿verdad? Con la mascarilla, con el hidroalcohol, lavándonos las manos, evitando las aglomeraciones. Así que sabemos que el Señor cuida de nosotros, pero tenemos que también seguirnos manteniendo en la prudencia. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, Mateo capítulo 14, versículo 27. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Qué dice? No temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque esa es la que nos da vida, tu palabra es la que nos da vida. Dice, Señor, que tu palabra es la que llena, nos consuela, nos fortalece, Señor. Háblanos hoy a través de ella, Señor, a nuestros corazones, y que podamos salir, Señor, de este lugar transformados, llenos de ti, llenos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También doy la bienvenida a nuestro hermano. Es difícil su nombre, no se me quedó, pero damos las gracias al Señor por traerlo aquí, ¿verdad? Nos cuenta que él llegó a mudarse por esta zona y él le dijo: Señor, que haya un supermercado cerquita, ¿verdad? Para no poderme desplazar tanto. Y lo que el Señor le puso fue una iglesia. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Está aquí al lado de nosotros, así que esperamos que se siente en casa. Bienvenido y que podamos verle muchas veces más aquí con nosotros. Amén. El tema de título de esta predicación es: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y antes que el Señor Jesús les hablara en el texto de Mateo 14, 27, sucedió un acontecimiento sorprendente, algo que si nosotros hubiésemos vivido en esa época, hubiese sido lo más de lo más. Incluso ahora es algo extraordinario. Nunca ha sucedido algo como sucedió en aquella época. Y vemos que la Escritura nos enseña sobre la importancia de poner nuestra confianza en todo momento en Dios. Si tu confianza está puesta en Dios y vives de acuerdo a su voluntad, entonces el Señor envía de su Espíritu Santo a tu vida para animarte, para fortalecerse, para renovar tus fuerzas, para que tú sigas adelante y que no desmayes. Porque solamente en Cristo Jesús estamos seguros. ¿Lo crees? Amén. Solamente en Cristo estamos seguros. Hay una pandemia, hablan que viene otra pandemia, dicen que pueden resucitar las pandemias que parece que están ahí dormidas, medias muertas, pero nosotros sabemos que en Cristo estamos seguros. Amén. Pueden haber lo que sea, pero sabemos que en Cristo Jesús estamos confiados y estamos seguros. Dice las Escrituras, cuando leemos el capítulo 14, nos muestra de que Jesús estaba yendo, caminando, y la gente se le empezó a acercar y cada vez era más y más y más. Y Jesús empezó a hablarles, a enseñarles acerca de la palabra, del reino de los cielos. Recordar que el mensaje principal de él era el reino de los cielos que se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y la gente le encantaba escuchar a Jesús. La gente entendía que en Jesús había algo especial.
Muchos reconocieron que Jesús enseña como quien tiene autoridad, decía, ¿verdad? Y esa autoridad era dada del cielo, porque lo que hablaba es la palabra de verdad. Pero el Señor Jesús no solo se limitaba a enseñar. Jesús no solamente se limitaba a estar rodeado de gente y hablarles de la palabra, sino que Jesús tenía compasión de las personas. En el mismo capítulo 14, un poquito más antes, en el versículo 14, dice la palabra del Señor, y saliendo Jesús, ¿qué dice que hizo? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y el versículo no se queda ahí. No nos dice el versículo, tuvo compasión y ya está. Es como aquel hermano que está viendo el problema y dice, yo oraré por ti. Y ya está. ¿Verdad? Pero hay un problema que tenemos que intentar ayudar en la medida que nos sea posible. Jesús dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión de Dios nos va a llevar a poder ayudar a los que necesitan. Dentro de nuestras posibilidades, ayudar a aquellos que lo están pasando mal. Pero después de impartir todas estas enseñanzas, el sol empezaba a declinar, empezaba a esconderse, empezaba ya a llegar a horas tardías. Y vemos que aquí era tanta la multitud que los discípulos preguntaron al Señor, dice en el versículo 15, después de sanar a los enfermos, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos vieron la necesidad. Estuvieron viendo, parecido a lo que Jesús dice, que vio a la multitud y tuvo que dice compasión de ellos. ¿Veis? Ellos están en la misma situación, pero no dan una solución a lo que está pasando. Pero el Señor les responde en el versículo 16 y les dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Imagínate, tú eres uno de los discípulos que está ahí con Jesús y el Señor te dice, dadles vosotros de comer. Lo primero que haces es meterte la mano a los bolsillos a ver cuántas monedas cargas ahí y a ver si alcanza para por lo menos comprar algo de pan. Eso pensamos de una forma humana, pero cuando pensamos de una forma espiritual, vemos y comprendemos que el mismo Dios, Jesucristo, estaba con ellos. Y solo bastaba que ellos se acercaran a Jesucristo para decir, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Jesús les lanza la piedrita sobre el tejado de ellos y les dice, dadles vosotros de comer. Y el versículo 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Algo por lo menos hicieron ya, ¿verdad? Empezaron a ver qué es lo que tenía la gente y de qué manera se podía compartir a los demás. Pero Juan nos da un detalle mejor todavía. En el Evangelio de San Juan, la misma historia, el mismo relato, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 8 y 9, no perdáis Mateo 14. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 8 y 9, dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Imaginaos que la Biblia nos dice que se alimentaron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo creo que hace más referencia a los hombres porque como que comemos más, ¿verdad? Dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que estaban por ahí. Y Andrés se da cuenta y dice, tenemos 5, este niño está brindando esto, este muchacho nos está dando sus 5 panes de cebada y sus 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente que hay aquí?
Están reconociendo que hay una necesidad. Y a veces, hermanos, cuando estamos pasando las cosas mal en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer delante de Dios que lo estamos pasando mal y que necesitamos de su ayuda. Dejar el orgullo a un lado, porque a veces cuando pasamos mal nos volvemos como algo de orgulloso, no, que yo voy a salir de esto, que yo tengo que salir de esta situación. En vez de refugiarnos en el Señor y decir, Señor, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de que tú obres en nuestra vida. Capítulo 14 de Mateo, versículo 20. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuántos panes habían? 5. ¿Y cuántos peces? 2. ¿Qué sucedió? Es que se pasaron los panes y iban cogiendo un pellizquito y entonces más o menos llegó para todos. Dice el Señor en la palabra que Él oró al Padre y dijo repartir. Y vemos aquí que dice que ellos comieron ¿hasta qué? Hasta saciarse. Comieron en abundancia. Y no solo eso, sino que sobraron, dice, 12 cestas llenas de pan y de pescado. Vemos nosotros el poder de Dios sobrando sobre esta multitud. Vemos al mismo Jesús clamando al cielo y haciendo uno de los milagros más maravillosos que existe. Vemos a la gente que comió hasta saciarse. Vemos que los discípulos habrán estado contentos de ver al mismo Señor obrando de esta manera. ¿Cómo te sentirías tú si hubieses estado en medio de esa multitud? ¡Wow! El Señor es lo más, ¿verdad? Vemos que hubo una bendición tremenda. Y algo que tenemos que comprender nosotros, que para que venga la bendición a nuestra vida, tenemos que tener una vida de oración. Amén. Sin una vida de oración, no hay bendición. Si no estamos conectados con el mismo Señor Jesucristo, entonces no va a llegar la bendición a nuestra vida. Y cuando ya estamos en constante oración, el Señor nos cambia. El Señor nos va moldeando conforme a su imagen. Y dice la palabra del Señor que después de este gran milagro, la gente empezó Él a despedir a la gente y les dijo a sus discípulos, adelantaros, coger las barcas y ir al otro lado del mar. Y dice que cuando despidió a la multitud, Jesús se fue al monte a orar. ¿Por qué Jesús se fue al monte a orar? Porque Él buscaba un lugar apartado de todos. Él buscaba un lugar donde estar a solas con el Señor, a solas con el Padre. Él buscaba donde no haya ruido, donde nada le distrajese para poder estar en comunión con el Padre. Vemos nosotros que hoy en día tenemos que seguir el mismo ejemplo de Jesucristo. Hoy en día tenemos que apartar un tiempo para buscar al Señor. Apartamos tiempo para todos, para el gimnasio, para Netflix, para el Facebook, ¿verdad? Para quedar con los amigos, para ir de paseo. Apartamos tiempo para todo, pero a veces nos olvidamos de apartar el tiempo para estar con el Padre, con el Señor. Y Jesucristo nos está mostrando a través de las Escrituras que esa era la forma para podernos fortalecer. En Mateo capítulo 6, versículo 6, no perdáis Mateo 14, en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor: mas tú, cuando ores, entra donde dice, en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, que dice, en público. Te recompensará en público. El Señor nos llama a que busquemos un tiempo en el cual podamos estar con Él.
en el cual no hayan distracciones de que uy, se me va a quemar el arroz, de que uy, que tengo cita con el médico, de que voy a orar 5 minutitos pero luego tengo que salir. No, el Señor quiere un tiempo especial que le dediquemos a Él y estemos en comunión con Él, porque de esa manera seremos fortalecidos. Dice el versículo 7, un versículo más adelante, dice, y orando no uséis vanas repeticiones. La oración no es algo construido ya de antemano. La oración es el sentimiento, el sentir que hay en nuestro corazón de aprecio al Señor, de amor hacia el Señor, y expresarlo en palabras a Él. La oración es expresarle al Señor lo que tú estás sintiendo. Y dice que cuando tú estés orando, no uses vanas repeticiones. No repitas lo mismo. Recuerdo una vez un amigo, cuando le ponían a orar, siempre se me acercaba a mí y me decía, ¿qué tal? Y yo le decía, bien, trabajo bien, estoy aquí en la iglesia, gracias a Dios. No, ¿qué tal? ¿Cómo he orado? Digo, ¿cómo has orado? Sí, es que me han puesto a orar, ¿qué tal lo hice? Digo, hombre, yo creo que bien, porque lo habrás hecho de lo que te salió de tu corazón. Porque la oración es la expresión de lo que hay dentro de nuestro corazón. Una expresión en palabras a Dios de lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Os acordáis del publicano? ¿Veis? Señor, te doy gracias porque doy los diezmos de todo, ¿verdad? Ayuno 2 días a la semana. Y es más, lo más de lo más, no soy como este publicano, ¿verdad? Dice, y si te fijas en Lucas hace una referencia y dice, orando a sí mismo. No oraba a Dios, estaba orando a sí mismo. Lo que él quería oír, eso es lo que él estaba diciendo. Es importante la oración en nuestras vidas para que seamos fortalecidos y podamos resistir los días malos. Si tú no buscas del Señor, cuando vengan los días malos, lo vas a pasar muy mal. Porque lo único que te va a ayudar a soportar los días malos es esa comunión con el Señor. Vemos a Job que incluso sacrificaba a Dios por si sus hijos habían pecado. Vemos a Job que era un hombre temeroso de Dios, dice la palabra del Señor. Un hombre que estaba conectado con Dios. Si ese hombre no hubiese estado conectado con Dios, todo lo que le vino lo hubiese echado abajo. Y lo que hubiese deseado desde el primer momento que le vinieron los problemas es, bórrame de este mundo. Sin embargo, él siguió confiando en el Señor y el Señor obró en su vida. En Juan capítulo 6, versículo 14, Juan nos da otro detalle que Mateo no nos da. Después de que se alimentaron ellos, los 5,000, más las mujeres y los niños, en el versículo 14 de Juan 6, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este detalle no nos da Mateo, pero es entendible que esta gente empezó a ver a Jesús que era alguien diferente a los demás. Ellos tenían las profecías de que el Mesías iba a venir. Este será el Mesías, pues lo vamos a levantar como tal. Sin embargo, Jesucristo no vino a traer la espada. Su reino no iba a ser a través de la espada. Su reino iba a ser a través de la cruz. Porque iba a salvar a todos aquellos que por culpa del pecado están alejados de Dios. La vida de oración, hermanos, nos fortalece.
¿Sabes por qué y en qué nos fortalece para que no entremos en tentación? Cuando Jesucristo estuvo en el Getsemaní, ¿os acordáis? Les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis, ¿en qué? En tentación. A la verdad dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ay, otra vez orar. Es que estoy cansado, me duele esto. Ay, es que otra vez orar. Es que ahora ya no tengo tiempo. A la verdad, tu espíritu anhela estar en la presencia del Señor, pero la carne es débil. Dice que nos fortalece porque de esa manera podemos permanecer firmes en la fe. ¿Quieres permanecer firme en la fe? Amén. Necesitas oración en tu vida. Necesitas de la oración en tu vida para trabajar en la obra de Dios. ¿Quieres trabajar en la obra de Dios? Amén. Necesitas la oración, porque si no hay oración es difícil trabajar en la obra del Señor. Dice que la oración nos fortalece para someternos a Dios y que el diablo huya. Santiago dice, someteros a Dios y de esa manera resistiremos al diablo y entonces el diablo no tiene nada que hacer, va a huir de nosotros. Y en Mateo 14, 23 dice, despedid a la multitud. Volvemos a Mateo 14, versículo 23, dice, despedid a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aún no había anochecido cuando Jesús fue al monte y estuvo orando al Señor. Cuando nosotros buscamos al Señor y pasamos tiempo con el Señor, a veces perdemos esa noción del tiempo. Te das cuenta que ha pasado media hora, 1 hora, 2 horas, pero estás tan conectado derramando tu vida delante del Señor que no te enteras. Jesús estaba en el monte clamando al Padre para que el Padre le fortaleciera, para que el Padre le ayudara, para que esos hombres se alejaran de él, para que no lo levantaran como el rey, porque ese no era el propósito de Jesús, venir a traer espada para conquistar el reino, sino que el propósito de Jesús, como dije antes, era traernos redención a nosotros, porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ninguno de nosotros estuviera aquí. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ni nos hubiésemos conocido en esta vida. Pero gracias a Cristo que murió en la cruz, tenemos salvación y perdón por nuestros pecados. Así que es importante que nosotros tengamos una vida de oración, porque la oración es nuestra fortaleza. Es importante que nosotros no nos olvidemos de la oración en nuestra vida. La palabra de Dios nos muestra que Jesús en el monte pasó mucho tiempo. No pasó 2 minutos ni 5 minutos, sino que Él pasó tiempo orando. Mientras Jesucristo estaba orando, los discípulos se subieron a la barca y dice la palabra del Señor que venían vientos en contra. Y ellos tuvieron que estar navegando, peleando ahí con el mar y con el viento. En nuestro caminar cristiano, si nos olvidamos de la oración y de esos vientos, cuando vengan los vientos contrarios a nuestra vida, no sabremos cómo enfrentarlos. Así que los discípulos acababan de presenciar un milagro tremendo. Y cuando estaban pasando dificultades, en vez de clamar a Jesús, en vez de clamar a Dios, lo que hicieron fue luchar con sus propias fuerzas. Y esto pasa en muchos cristianos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, empiezan a pelear y a luchar y a batallar con sus propias fuerzas. En vez de decir, Señor, te necesito. Señor, ayúdame con esta situación. Dice que en el versículo 24 de Mateo 14, dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Ellos podían orar al Dios Todopoderoso para que les ayude con esa situación. ¿Os acordáis del pasaje que cuando Jesús está en la barca con ellos, ¿Él qué está haciendo? Yo no me imagino, bueno, yo tengo el sueño pesado, pero no sé si yo no me hubiese despertado viendo que la barca se mueve para todos los lados. Sin embargo, los discípulos estaban atravesando esa situación, que la barca se movía para todos los lados y Jesús estaba durmiendo. La paz del Señor. ¿Y qué sucedió cuando Jesús se despertó? Reprendió al mar y todo se calmó. ¡Wow! Pero los discípulos no clamaron al Señor. Los discípulos seguían peleando y batallando los unos con los, todos ahí juntos contra el mar. Hermanos, la oración nos une a Cristo. ¿Quieres estar más cerca de Cristo? ¿Es tu anhelo en tu corazón? Ora más. Si ya oras 10 minutos, ora más. Si oras 5 minutos, ora más. Porque eso te va a acercar a Cristo. Dice que la oración nos transforma y nos renueva. La oración nos une a Cristo. Es hora de dejar de pelear con nuestras propias fuerzas. Es hora de querer conseguir las cosas por nuestras propias fuerzas y capacidades. Es hora de rendir nuestra vida a Cristo y que Cristo sea obrando en nuestras vidas. En Mateo 25, del capítulo 14, 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué es esto de las vigilias? Pues los judíos dividían en 4 vigilias al día. ¿Qué era una vigilia? Velar, vigilar, estar atentos de que no venga el enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los judíos lo que hacían es dividir en 4 vigilias, tanto en el día como en la noche, dividir en 4 vigilias. ¿Cómo lo hacían? Las vigilias del día eran desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La primera vigilia de la mañana era de 6 de la mañana a 9 de la mañana. La segunda vigilia del día era de 9 de la mañana a 12 de la mañana. La tercera vigilia empezaba de 12 de la mañana a 3 de la tarde. Y la cuarta vigilia empezaba desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. De la misma manera era en la noche. La primera vigilia era desde las 6 de la tarde a 9 de la noche. Así que cuando nos habla de la cuarta vigilia, ¿qué hora era? De la noche, ¿qué hora era? Las 3 de la mañana. Las 3 de la madrugada. A esa hora Jesús se aparece andando sobre el mar. Imaginaros, vosotros estáis en la barca. Estáis ahí que no podéis más con el viento. Pedro, dale ahí atrás para que se estabilice la barca. Juan, ahí adelante, que no sé qué, no sé cuánto. Poneros aquí para que no se incline tanto la barca, no sé qué tal. Y de repente le miran a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué hubieseis hecho? No sé, uno hubiese cogido cualquier manta y hubiese hecho esto, ¿verdad? Se hubiese tapado al ver esta situación. Ellos se asustaron. Ellos tuvieron miedo de ver esta situación y gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y dice aquí la palabra de Dios, y nosotros nos ponemos a analizar tanto el tiempo que Jesús pasó en oración como el tiempo que los discípulos estuvieron en el mar, podemos sacar estas conclusiones. Jesús en la noche estuvo orando. Los discípulos en la noche estuvieron enfrentándose al mar. Jesús en la noche, en la oración, estuvo fortaleciéndose. Los discípulos estuvieron desgastándose. Jesús a través de la oración en la noche estuvo gozoso. Los discípulos estuvieron sin oración con temor.
Jesús a través de la oración obtuvo el descanso en el Padre. Los discípulos sin oración no tuvieron descanso alguno. ¿Ves la diferencia entre orar y no orar? En Mateo capítulo 11, 28 dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú estás cansado, si tú estás trabajado, si tú estás que tus fuerzas ya no pueden más, ¿qué tienes que hacer? Orar a Jesús, porque Él quiere darte ese descanso. En Mateo 14, 26, los discípulos, es el versículo que dije antes, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y vemos nosotros que Marcos, en el mismo relato, nos da otro detalle que Mateo no nos da. Y podemos comprender un poquito más la historia de lo que estaba sucediendo. En Marcos capítulo 6, versículo 48, Marcos capítulo 6, versículo 48, dice que Jesús les vio remar y los vio con gran fatiga. Imaginaos cómo estaban ya los discípulos ahí, que no podían más. Dice: porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. ¿Qué hora dijimos que era? Las 3 de la madrugada. Y dice: y vino andando sobre el mar y quería adelantárselos. ¡Wow! Eso me hizo un poco de gracia, ¿verdad? Jesús los ve ahí todos fatigados y Él dale caminando. Bueno, ya vendrán. ¿Verdad? ¿Sabéis cuántos kilómetros habían avanzado desde la orilla hasta donde se encontraban? Más o menos 6 kilómetros. Esos 6 kilómetros de donde se encontraban los discípulos, Jesús fue andando. Y dice, según Marcos, que Él quería pasarles, adelantarles y llegar pronto a la orilla. Sin embargo, cuando Jesús nos ve a nosotros que estamos pasándolo mal, Él no se pasa de largo, sino que Él regresa su mirada hacia nosotros y espera que nosotros clamemos a Él para enviarnos su auxilio y su ayuda. En Mateo 14, 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, la oración nos ayuda a confiar más en Cristo. Si tú hubieses estado dentro de la barca, ¿qué hubieses dicho o hubieses hecho cuando Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis? Tú estás en la barca. Jesús se presenta ahí y te dice: ten ánimo. Yo soy Jesús. No temas. ¿Cuál hubiese sido tu reacción? ¿Hubieses reaccionado igual que Pedro? ¿O te hubieses esperado que Jesús se acerque a la barca a ver si verdaderamente Él es? ¿Qué hizo Pedrito? Pedrito era bien lanzado, ¿verdad? Me encanta Pedro a veces porque él se iba. Él le dice en el 28, Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: yo me aseguro, a ver, si es Jesús, yo quiero ir hacia Él. Y el versículo 29 dice: y Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué dice que hacía Pedro? Mucho le criticamos a Pedro, ¿verdad? No, es que Pedro cuando estaba en la barca, al final se hundió. Hombre de poca fe. La palabra de Dios dice que Pedro estuvo andando sobre el mar. ¿Alguien ha andado sobre el mar? No hay ningún hombre aparte de Jesús que haya andado en el mar.
Pedro anduvo sobre el mar. Pero vemos nosotros que esta situación, los problemas, lo que está a nuestro alrededor, si nosotros dejamos de ver a Cristo, pues entonces empezaremos a ver al problema y nos hundiremos igual que Pedro. Pedro estaba mirando a Jesús y estaba confiado. He decidido seguir a Cristo. Yo me voy donde mi Señor. Al comienzo habrá estado hasta cantándole al Señor. No sabemos a qué distancia estaba Jesús, pero la Biblia nos dice que habían fuertes vientos, las olas se movían mucho, y al comienzo Pedro seguro que estaba así: yo voy donde Cristo. Y de repente una ola le hace así: yo voy donde Cristo. El viento le empuja: yo voy donde Cristo. Y al final terminó viendo el mar, los vientos. ¿Y qué sucedió? Empezó a hundirse. Y eso pasa con muchos creyentes. Tienen problemas, tienen situaciones difíciles, pero miran los problemas, miran las situaciones difíciles y se olvidan de ver a Cristo. Y entonces empiezan a hundirse de la misma manera que Pedro se hundió. Pero ahí viene la misericordia de Dios a nuestras vidas. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Y aquí Pedro empieza a decir: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y dice la palabra del Señor en Mateo 14:31: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y le dice: ¿por qué es un hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? A veces Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero dejas que la duda inquiete tu corazón. A veces Dios quiere hacer milagros en tu vida, pero dejas que la duda te agobie y te quite la paz. Cuando nuestra comunión es fuerte con Cristo, entonces todo nuestro alrededor cambia. Cuando tú tienes una vida de oración, tu alrededor cambia. No porque las situaciones mejoren, sino porque tú ves las situaciones de otra manera. Porque has dicho: dejo todos mis problemas, dejo toda mi ansiedad. Dice en Pedro: echad toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Cristo. Tú coges tu ansiedad y la echas sobre Cristo. Y empiezas a mirar a Cristo, como lo que habíamos visto en Hebreos, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú empiezas a refugiarte en Cristo, ves las cosas de otra manera. Decides decirle al Señor: Señor, toma el timón de mi barca y llévame al destino donde tú me quieres llevar. Señor, cuando dejas que Jesús sea el que lleve el timón de tu barca, los vientos se calman, la tormenta termina y el diablo huye. Porque cuando tú te acercas al Señor en oración, te estás sometiendo a Él y estás dejando que el Señor sea el que te guíe por el camino de justicia. En Mateo capítulo 14:32, voy terminando, y dice: y cuando ellos subieron en la barca, ¿quién subió? Jesús y Pedro. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. No sé por qué tormentas estás atravesando. No sé por qué situaciones estás pasando. Pero si dejas que Jesús se suba a tu barca, si dejas que Jesús entre a tu corazón, entonces los vientos se calmarán, las tormentas terminarán y el Señor obrará en tu vida. Cuando hay una verdadera comunión con el Señor, entonces fluye una verdadera adoración. Cuando tú estás en constante oración con el Señor, no hay otra cosa en tu corazón que elevar adoración al Dios Todopoderoso, porque sabes que en Él tú estás seguro, porque sabes que solamente Él es merecedor de la gloria. El último versículo
Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quieres ver bendiciones en tu vida? ¿Quieres ver que el panorama de tu vida cambie? Ora al Señor. Ay, es que todos los días oro 5 minutos. Ora al Señor. Deja de repetir lo mismo. Deja de estar usando las mismas palabras. Empieza a dejar que tu corazón hable a través de tu boca. Exprese lo que hay dentro de ti. Y entonces el Señor obrará. El Señor en esta mañana te dice, ten ánimo. Yo soy. No temas. Inclina tu rostro. Vamos a orar.